Una vez más seguimos aquí dialogando acerca de la historia de Honduras del siglo XX, y en la sesión pasada pues dimos un largo recorrido pasando por lo que es la reforma, las guerras civiles de las primeras 3 décadas de la historia de Honduras. Es decir, hicimos un recorrido de la reforma al cariato, es decir, a la dictadura de Tiburcio Carías Andino, y nos detuvimos en el golpe de estado que le dieron a Ramón Villeda Morales en el año de 1663. Pues bien, en esta otra sesión, pues nosotros vamos a dialogar brevemente de lo que va a ser la etapa, digamos, que va del cariato al estado desarrollista, y lo vamos a situar entre 1949 al 63. Sin embargo, nosotros vamos a llegar evidentemente hasta 1982. Pues bien, el modelo de sustitución de importaciones va a ser digamos que el segundo modelo de desarrollo capitalista aplicado en Honduras a partir de la década de 1950 en adelante. En esta etapa, Latinoamérica va a generar, digamos que un reacomodo económico, ¿verdad? El modelo de exportación hacia afuera, después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue puesto, digamos que fue cuestionado, y Latinoamérica tuvo que replantearse en su manera de ejercer, digamos que la dinámica económica a nivel latinoamericano. Latinoamérica pues se convirtieron en continentes, como nos dicen los teóricos de la dependencia, en un continente periférico a las zonas centrales, es decir, a las zonas industrializadas. Y mientras ellos producen de alta tecnología, automóviles, cuestiones relacionadas con la electrónica, los países subdesarrollados nos dedicamos a exportar nuestros productos para satisfacer las necesidades agroindustriales de estos países. En este sentido, el modelo de sustitución de importaciones lo que buscaba era generar procesos de industrialización en Latinoamérica para no depender tanto de lo que venía de afuera hacia nuestros países. En otras palabras, generar industrias nacionales o en bloques, como va a ser el caso de Centroamérica, con el mercado común centroamericano, para poder enfrentar a las grandes potencias que, en una división natural de trabajo internacional desigual, pues ellos son los que producen mercancías de alta tecnología, mientras que nosotros solo somos vistos como un mercado en masa para estas potencias. Ellos explotan nuestros recursos naturales según la idea de los teóricos de la dependencia. Ellos explotan nuestros recursos naturales, y no solo eso, los transforman y nos los venden, haciendo un círculo vicioso donde los principales ganadores son los países desarrollados. De ahí la impronta de poder consolidar un modelo de industrialización nacional que compitiera contra el peso de la industria de los países desarrollados. Para los que ya llevaron sociología, el término de centro-periferia es un término utilizado por los teóricos de la dependencia para explicar la
la inequidad que prevalece en la dinámica económica dentro del sistema capitalista a nivel mundial. Pues bien, el modelo de sustitución de importaciones se va a aplicar en Honduras bajo los criterios que el Consejo Económico para América Latina, denominado CEPAL, va a generar para toda Latinoamérica. Esta institución, creada por la ONU después de la Segunda Guerra Mundial para Latinoamérica, pues va a generar una serie de propuestas, y ahí alrededor de esta institución pues van a generar los teóricos de la dependencia una serie de propuestas para encontrar un nuevo camino hacia la dependencia económica en Latinoamérica. Pues bien, vamos a seguir analizando esto a medida vayamos avanzando. Pues bien, los principales teóricos de la dependencia, pues bueno, tenemos a Rui Marini, a Teotonio dos Santos, a Vania Bambirra, a André Gunder Frank, ¿verdad? Estos van a ser los principales teóricos de la dependencia, entre otros, ¿verdad? Bueno, proseguimos. En el caso de Honduras, pues el proceso de aplicación de este modelo de sustitución de importaciones pues va a tener una etapa de auge entre 1950 hasta 1990 aproximadamente, ¿verdad? Y bueno, tal como lo tenemos apuntado aquí, en Honduras, después de la Segunda Guerra Mundial, el colapso de la aplicación del modelo exportador, bueno, entonces se piensa en aplicar este modelo de sustitución de importaciones auspiciado por la CEPAL. En este sentido, la CEPAL, pues, entre sus grandes líneas a seguir, pues proponía lo siguiente, estos aspectos que tenemos remarcados, chicos, aquí, ¿verdad? Vamos a apuntar con el láser. 1. Diversificación de la economía. 2. Impulsar procesos de reforma agraria. 3. Estimular la industrialización. Y 4. Fomentar los procesos de integración económica. Pues muy bien, estos procesos de generación en la implementación del modelo de sustitución de importaciones va a ser muy importante para el caso de Centroamérica, ya que algunos países pues lograron establecer una industria sostenida en sus países. Tal es el caso para El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Con la implementación del mercado común centroamericano, bueno, se empezó entonces a vaticinar un proceso de integración económica como lo tenemos aquí, y Centroamérica llegó a tener en la década de 1960 un programa de integración económica conocido como el mercado común centroamericano. Sin embargo, cuando se da inicio a este proceso de integración, pronto las desigualdades empezaron a generar contradicciones en Centroamérica, y una de esas contradicciones era las asimetrías de industrialización que generaron las políticas del mercado común centroamericano. Honduras en este sentido estaba superado por sus países vecinos, ¿verdad? Y uno de los países vecinos que más influencia tuvo en el caso de Honduras va a ser El Salvador. De ahí que la guerra de 1969, la mal llamada guerra del fútbol, en realidad fue una guerra de élites económicas, que se va a gestar entre
El Salvador, entre las élites económicas del Salvador y las élites económicas y políticas de Honduras, ¿verdad? No fue una guerra del fútbol, sino que en el proceso en que se implementó el mercado común centroamericano, los salvadoreños habían inundado su influencia económica en nuestro país Honduras, no solo con el ingreso de una gran cantidad de compatriotas de origen salvadoreño que estaban radicados en Honduras, sino que también de su producción industrial. Esto alertó a la burguesía, la naciente burguesía que va a surgir en la ciudad de San Pedro Sula. En San Pedro Sula, pues el proceso de industrialización llegó a generar una burguesía dependiente de la zona central de Honduras para convertirse en verdaderos actores sociales y económicos, como lo apunta el historiador Darío Uraque. De ahí que el proceso de industrialización y del desarrollo capitalista de la costa norte hondureña sea diferente de alguna manera y de alguna manera al desarrollo que se va a dar en la zona centro. Esas contradicciones entre lo que estaba generando el mercado común centroamericano, donde los monopolios extranjeros estaban de alguna manera causando molestias a la incipiente burguesía nacional que va a surgir en Honduras alrededor de 1950 en adelante, pues van a ser el verdadero motivo de la guerra entre Honduras y El Salvador. No fue un partido de fútbol que no sé qué, de que vino la selección hondureña y empezó a tener una gran reyerta con la selección salvadoreña, y de ahí comenzaron las disputas que inicialmente futboleras y que van a terminar de manera política. No. Lo que realmente va a generar este conflicto van a ser la aplicación de estas medidas cepalinas en Centroamérica, que va a generar un conflicto bastante fuerte entre la élite económica salvadoreña y la hondureña. Este periodo, que va entre 1949 al 63, pues en Honduras se va a generar una especie de creación de una pequeña infraestructura un poco más moderna. Hay que decir algo bastante importante, y es que la Segunda Guerra Mundial va a empujar a que el gobierno de Juan Manuel Gálvez pues lleve a cabo una serie de pasos para poder generar una dinámica capitalista, una dinámica diferente en la cuestión de la dirigencia y conducción del Estado, en la cuestión de la infraestructura, de la economía, de la inversión nacional. Y bueno, en este contexto entonces es donde el Estado aparece también como un actor, ¿verdad? Bastante activo dentro de la sociedad hondureña. Por ejemplo, en el gobierno de Gálvez, las mismas circunstancias de la Segunda Guerra Mundial obligaron a dar algunos pasos, como por la creación de el Banco Central de Honduras, como la creación del Banco del Fomento. Posteriormente, Ramón Villeda Morales, empujado también por la misma presión social que hacía el movimiento obrero, tuvo que ser obligado a dar pasos de generar un código de trabajo y la creación del Seguro Social en Honduras. Lo cierto es que en esta etapa de digamos que el Estado desarrollista que se va a dar entre 1949 al 63, pues va a surgir como actores sociales más activos la clase obrera y una clase media, una burocracia estatal que poco a poco se va a ir dando forma.
también en la costa norte y también en Tegucigalpa, pues se va también a construir una burguesía de origen extranjero, que de alguna manera se van a convertir en la burguesía más poderosa y más pujante en nuestro país. Pues bien, esta pequeña infraestructura moderna que van a generar obligadamente, no porque ambos personajes hayan sido de buen corazón, Juan Manuel Gálvez y Ramón Villeda Morales, ambos fueron dos personajes políticos bastante calculadores. Juan Manuel Gálvez del Partido Nacional, Ramón Villeda Morales del Partido Liberal, ambos dieron pasos políticos muy cuidadosamente. Por tanto, los cambios modernizadores que se dieron en Honduras fueron porque la presión social así lo demandaba y porque Estados Unidos y la coyuntura mundial de la época los obligó a dar estos pasos, pero no porque eran personas estadistas o porque eran personas, digamos, honestas, no, nada que ver. Ambos personajes representan la clase política tradicional de Honduras y siempre estuvieron primero sus intereses. Lo cierto es que en Honduras se va a dar una especie de industrialización enfocada en la construcción de hoteles. Aquí tenemos algunos importantes hoteles creados en la época, como el Sheraton, el Brisas del Lago, Marina, Copán. Bueno, en la industria automotriz, pues bueno, en Honduras se hizo el esfuerzo de crear una pequeña industria automotriz alrededor de esta marca hondureña denominado El Compadre. Una lástima que se perdió la producción de estos automóviles nacionales. Honduras creó, el Estado hondureño financió la construcción de las cementeras, como por ejemplo Bijao, que en el pasado le perteneció al Estado de Honduras, pero por medio de triquiñuelas y con el pasar de los años, pues la familia Rosenthal se apoderó de esta cementera hondureña, ¿verdad? Ojo, Bijao le perteneció al Estado en su momento. Y bueno, las industrias de consumo que se van a crear alrededor de la CONADI, ¿verdad?, que fomentó la industrialización mixta de producción de consumo a nivel nacional. Y bueno, aquí tenemos, como ustedes pueden ver, digamos que un ejemplo del carro automotriz nacional llamado El Compadre, ¿verdad? Lástima que esta producción hondureña pues desapareció, pero sí hubiese sido interesante que Honduras contara con una producción automotriz nacional. Quedó en la historia, somos consumidores de carros japoneses, ¿verdad? Honduras aquí está inundado de carros japoneses, de carros coreanos, digamos en los últimos 20 años, en menor medida la industria automotriz estadounidense. Pero saben, a pesar de que Honduras es uno de los países más pobres de Latinoamérica, es uno de los países que más carros de lujo exporta al año. Sin duda que los hondureños somos unos buenos igualados, ¿verdad? Estoy hablando a la clase económica hondureña, son bastante igualados, ¿verdad? Mientras el pueblo se muere de hambre en este país, pues ellos caminan como reyes en las zonas urbanas más importantes de Honduras, llámese San Pedro Sula y Tegucigalpa, qué sé yo, y otros centros más como La Ceiba, Tela, Puerto Cortés, qué sé yo. Aquí tenemos otros, digamos que hoteles que se crearon, que fueron financiados por el Estado, ¿verdad? Por ejemplo, este hotel está en la zona céntrica de Tegucigalpa. Y bueno, el Hotel Plaza Inn, si no me equivoco, estuvo en su momento en San Pedro Sula. Y bueno, aquí tenemos un hotel en La Ceiba, el Hotel París, lo conozco, ¿verdad?
el Hotel Sula, el emblemático Hotel Sula. Si ustedes pueden ver, aquí está construido este hotel y todavía no está construida la torre de Banco Atlántida, ¿verdad? Algo emblemático de la ciudad de San Pedro Sula. Cuando uno está en el centro de San Pedro Sula, aquí enfrente está el Palacio Municipal, y bueno, falta el edificio de Banco Atlántida, ¿verdad? Que recuerdo cuando recién llegué a San Pedro, pues siempre me ubicaba por ese edificio, ¿verdad? Para no perderme. Interesante. Y bueno, como les mencioné anteriormente, Cemento Bijao, que fue creado en 1998, igual que la industria cementera hondureña Incesa, hoy la FARC, ¿verdad? Pues fueron industrias que le pertenecieron al Estado hondureño. ¿Cuánto le cuesta una bolsa de cemento al hondureño en la actualidad? Los precios son exorbitantes. Y claro, como estas empresas estatales fueron trasladadas al capital privado, pues bueno, la dinámica ahora de la producción cementera es bastante desigual. Yo recuerdo que en el gobierno de Ricardo Maduro, aquí vino una empresa francesa de cementera y empezó a vender el cemento a precios más baratos, ¿verdad? Como por ejemplo, no recuerdo si llegó a costar, creo que alrededor de unos 25 lempiras, como 45 lempiras, una bolsa de cemento. Entonces, ¿qué pasó? Como estas empresas, la Bijao e Incesa, ya no le pertenecen al capital estatal, a una empresa estatal hondureña, sino que en la actualidad son accionistas privados los que manejan esta empresa, pues se pusieron de acuerdo para rebajar más barato el precio del cemento, hasta que lograron quebrar a esta empresa, a esta tercera empresa cementera que entró en el gobierno de Ricardo Maduro a Honduras. Lo mismo pasó con la telefonía celular, con la industria de telefonía en Honduras. Hondutel por muchos años fue la empresa más rentable en Honduras. Sin embargo, ¿qué es Hondutel en la actualidad? En la actualidad es una empresa que está al borde del colapso. Me estoy refiriendo a la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, ¿verdad? Y está en una etapa de decadencia. Y bueno, con la llegada de la empresa Tigo y Claro a Honduras, pues la telefonía del Estado se ha venido abajo. Saben, si el uso del internet estuviera manejado por Hondutel, posiblemente los precios fueran más baratos. Si la telefonía celular estuviera manejada por Hondutel, los precios de paquetes de internet y planes de internet fueran mucho más baratos. Pero ¿qué pasó? Con la llegada del modelo neoliberal, la profundización del modelo neoliberal, que ha tenido varias fases. La primera fue en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, que vale más que ya está en el otro mundo este señor. La segunda etapa del neoliberalismo en Honduras se va a desarrollar en el gobierno de Ricardo Maduro, ¿verdad? Y don Ricardo Maduro va a ser el que va a estar involucrado en esta cuestión del ingreso de la telefonía celular en Honduras, ¿verdad? Bueno, en fin, muchas de las industrias y de las empresas estatales, como las cementeras, Bijao, Incesa, o qué sé yo, como la empresa de agua como el Sana, bueno, en San Pedro Sula lo que existe es agua de San Pedro, pero desconozco, ¿verdad? Como no soy de esta ciudad, si en su momento esto fue manejado por la empresa estatal el Sana, ok, y otras empresas como Hondutel, la ENE. Bueno, en la actualidad, chicos, la ENE ya no existe, ahora es la empresa de energía de Honduras, que en la actualidad está cobrando exagerados
exagerados facturas a la población hondureña en medio de una pandemia, cuando sus personas que van a medir nuestros contadores pues ni llegan. Ellos se han tomado la atribución de redoblar y calcular los precios. Bueno, en fin, todas estas empresas estatales se generaron en el modelo de sustitución de importaciones, y esto es algo que usted lo debe de saber. De alguna manera estas empresas pues brindaban servicios cómodos a la población hondureña, y poco a poco van a generar una burocracia, digamos que la contratación de personal que por mucho tiempo le proveyó de trabajo a muchos hondureños en nuestro país. Como en esta etapa también se generan las políticas de derechos laborales, pues los derechos de los trabajadores en este tiempo sí se van a tener que respetar. Y bueno, durante esta etapa, ¿verdad?, el periodo que también unos le llaman el estado desarrollista a esta etapa en que estamos analizando, cuando se aplica el modelo de sustitución de importaciones, unos le llaman la etapa también del estado desarrollista. Muy bien, durante este periodo van a surgir nuevos actores sociales, políticos y económicos, y de alguna manera actores militares, ¿verdad? A esto me voy a referir. Primero va a surgir una burguesía de origen árabe, palestina y judía, quienes van a forjar sus capitales en esta etapa, ¿verdad? Me estoy refiriendo a esas 10 familias que gobiernan, otros hablan de 15, 10 a 10 familias que gobiernan nuestro país. Bueno, ustedes saben cuáles son. Me refiero a la familia de los Atala, los Rosenthal, los Cafati, los Facusé, los Cafi, entre otras, ¿verdad?, que son parte de esta burguesía árabe, palestina y judía. Pues bien, estos personajes van a generar una acumulación capitalista en esta etapa y van a consolidar lo que ustedes ven aquí. Va a surgir como actor económico el COET, es decir, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en Honduras. Y desde ese momento la burguesía, tanto nacional y la de origen extranjero, se van a converger en esta institución, el COET, que se va a convertir en un actor social con voz y voto dentro de las decisiones y relaciones de poder en nuestro país. También el obrerismo sindicalista. Bueno, se formaron varias poderosas confederaciones, ¿verdad?, y federaciones trabajadoras, ¿verdad?, o centrales obreras, como les llaman. Pero bueno, he aquí otra vez la historia de la infiltración e injerencia estadounidense. Los estadounidenses crearon y se esforzaron porque el obrerismo sindicalista en Honduras pues fuera estilo USA. O sea, trajeron sus asesores sindicalistas para poder combatir los brotes de comunismo y socialismo dentro de las centrales obreras. Por tanto, dentro de las centrales obreras siempre estuvo presente el sindicalismo patronal, ¿ok?, estilo USA, estilo Estados Unidos, ¿verdad?, que eran personas deshonestas, traicioneras, que en algunos momentos se aliaban con el Estado y la empresa privada para poder adquirir beneficios. Y estaba el otro sindicalismo un poco más radical, un poco más revolucionario, ¿verdad?, controlado o digamos conducido por la izquierda hondureña, es decir, por los comunistas hondureños, ¿verdad?, que en muchas ocasiones le ganaron la partida a estos sindicalistas formados en Estados Unidos en la dirigencia de las centrales obreras. Y bueno, por otro lado, los militares que fueron creados por Estados Unidos, estas nuevas fuerzas armadas que fueron creados por Estados Unidos, se van a convertir en gobierno entre 1963 y el 82. Los militares van a aparecer entonces como una fuerza de coacción, de represión y conductora del Estado. Okay, imagínense ustedes, estamos hablando de 19 años el poder,
pues los militares, chicos, van a determinar la política en Honduras, ¿ok? Y bueno, va a surgir también una clase media alrededor de empleados tanto de la empresa privada como los burócratas que laburaban para el Estado. Entonces, todos estos actores sociales se van a enfrentar en su momento, ¿verdad? A veces van a estar unidos, otras veces van a estar, digamos que divididos. Lo cierto es, chicos, que este periodo del militarismo en Honduras, fíjense que aunque es un tema bastante actual, no se ha estudiado, pero si ustedes le preguntan a sus padres, ¿verdad? Que creo que ya a sus padres o a sus abuelos, en el caso de la generación millennial, pues ellos le van a comentar que durante estuvieron los militares en el poder, pues en Honduras existía un régimen de terror bastante fuerte, ¿verdad? Porque bueno, ¿qué puede tener en el cerebro un militar si solo va a la guerra, represión, qué sé yo, toletazos en todo caso? En esa época se practicó en Honduras el militarismo, el servicio militar obligatorio, que generaba una cultura militarista. Yo le llamo una cultura militar o chepística, le llamo yo, ¿verdad? Porque a los militares les dicen chepos en Honduras, o chafarote, ¿verdad? Como le llamaron históricamente. Pues esta cultura chafarote, militar o chepística, como le llamo yo, pues bien, lo que generaba, chicos, era un tipo de hondureño que lo prepararon para la guerra. Bueno, entonces habría que preguntarnos, ¿por qué crearon las Fuerzas Armadas los estadounidenses? Bueno, ya lo vamos a contestar. Pues el Estado desarrollista, como les comentaba, va a ser determinado, chicos, por estos gobiernos militares. Nosotros tuvimos 3 presidentes militares. ¿Y qué pasó durante esta etapa de 1963 al 82? Bueno, vamos a explicar que un proceso de reforma en un país caracterizado por la pobreza, la desigualdad, la inestabilidad política, la explotación económica por parte de las compañías bananeras, ¿cómo es que se va a dar un proceso de reforma en medio de políticos títeres, políticos mediocres, políticos sin un sentido nacional para poder llevar adelante a este país? Bueno, en este proceso de reforma va a surgir como una contención al comunismo internacional, es decir, de que el reformismo llevado a cabo en medio de gobiernos militares y políticos tradicionales se va a dar en esa guerra que tuvo Estados Unidos contra la Unión Soviética, es decir, contra la URSS, contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ese tiempo, desde 1917, chicos, Rusia, como les mencioné en la sesión anterior, pues se había catapultado como el primer país que había alcanzado el poder por medio de una revolución y había instalado el primer estado socialista de la humanidad, ¿verdad? Lenin, Stalin, Trotsky, todos estos personajes pues van a juntarse junto con el pueblo ruso para instalar el comunismo en este país. Durante las primeras 4 décadas el comunismo de la URSS, ¿verdad? Pues estuvo en una serie de apuros, tuvieron una guerra civil, pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países occidentales que se vieron avasallados por el poderío militar de los alemanes, de los nazis, pues tuvieron que buscar como aliado a la Unión Soviética. Sin embargo, después de que pasa la Segunda Guerra Mundial, las economías europeas quedan totalmente destruidas. Estados Unidos, astutamente, como en la Primera Guerra Mundial, no llevó su guerra a territorio estadounidense, sino que salió a pelear fuera de sus tierras. ¿Y qué fue lo que pasó? La economía de los países capitalistas de Occidente y de Europa quedaron en la bancarrota. Lo mismo pasó con Japón, que se había convertido en una potencia en Asia. Y bueno, Estados Unidos quedó como una de las economías sólidas y empezó a hacer un programa, ¿verdad? Un replanteamiento del capitalismo
¿verdad?, internacional, ¿ok? Y empezó a convertirse en la principal potencia capitalista del mundo. Sin embargo, la URSS, Rusia o la Unión Soviética va a tener una pérdidas materiales y humanas en la Segunda Guerra Mundial, va a quedar consolidada como una potencia militar al poder derrotar a los nazis en el en la zona oriental del espectro de batallas que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética van a competir en algo que se conoce como la Guerra Fría. Por tanto, la Guerra Fría es en sí esa guerra que se dio en el campo ideológico, en lo político, en lo militar, en lo tecnológico, en lo científico, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy en la actualidad la actual República Federal Rusa. Bueno, en fin, Rusia de alguna manera trató de influenciar con su propuesta de Estado bajo el esquema comunista a nivel internacional. Entonces, el reformismo o el Estado desarrollista en Honduras se va a desarrollar en una dinámica de la Guerra Fría. Como nuestro país ha tenido políticos que han sido sobalevas de los Estados Unidos, pues implementaron el anticomunismo en nuestro país. Es decir, el anticomunismo es una política, o fue una política, que se diseñó para combatir la ideología de izquierdas, socialistas, comunistas o anarquistas en nuestro país. Esto yo lo estoy investigando, chicos, en mi tema de tesis, ¿verdad? Yo estoy investigando la historia del Partido Comunista de Honduras, y ahí vamos a ampliar esos tópicos de comunismo, anticomunismo, Guerra Fría, etcétera, etcétera. Lo cierto es que las estrategias de la CEPAL, como tenemos en este punto número 2, incentivó procesos de industrialización y generó lo que es el mercado común centroamericano, a lo cual me referí en la anterioridad, ¿verdad? El mercado común centroamericano fue un proyecto de integración económica que buscaba o aspiró a que las industrias nacionales de los países centroamericanos se vieran incentivadas por programas de industrialización. El problema fue que unos países centroamericanos estaban mejor equiparados que otros, y nuestro país en ese sentido estaba en plena desventaja con sus vecinos El Salvador y Guatemala. Para detener entonces el comunismo en América Latina, Estados Unidos y las élites nacionales de Latinoamérica crearon una especie de estado de bienestar, es decir, un estado que creaba empresas, que invertía, que generaba algunas preventas de derechos laborales a los trabajadores. ¿Por qué razón? Porque tenían miedo. Estados Unidos siempre tuvo el miedo de que el comunismo se desarrollara en Latinoamérica. Después de la Revolución Cubana, ¿verdad?, Estados Unidos pues se preocupó y bueno, le tocó invertir grandes cantidades de dinero para poder combatir el comunismo en Latinoamérica. Y eso lo vimos en los documentales, chicos, ¿verdad? Por eso una de esas grandes estrategias anticomunistas en Latinoamérica va a ser el Plan Cóndor. El Plan Cóndor, que por cierto es mencionado en una de las canciones de este artista puertorriqueño René Residente, de Calle 13, ¿verdad? La Operación Cóndor invadiendo mi nido, dice este autor. Perdono, pero nunca olvido. Interesante, ¿verdad? Porque el Plan Cóndor cobró la vida de 800,000 seres humanos en Latinoamérica. Una estrategia estadounidense y de los militares en Latinoamérica para combatir los movimientos sociales de izquierda en Latinoamérica. Muy bien, continuando con nuestra reflexión, aquí tenemos otros personajes emblemáticos del militarismo hondureño. Me refiero a la figura de Osvaldo López Arellano,
con Alberto Margal Castro y Policarpo Paz García. Estos tres personajes pues van a estar ligados a los regímenes militares en el caso de Honduras. Pues bueno, cada uno de ellos pues tiene su propio historial, sus propias implicaciones en procesos complejos de nuestra historia social y política en Honduras, y cada uno de ellos pues se va a ver involucrado en una serie de aspectos sumamente desdeñables, diría yo, en la historia nacional. Vamos a hablar primero brevemente sobre el primero, de Osvaldo López Arellano. Osvaldo López Arellano va a ser de parte de esa élite militar. Si ustedes pueden ver, aquí no vemos gente criolla ni nada, sino que tenemos aquí el verdadero mestizo hondureño, ¿verdad? Y bueno, esta élite militar, que en la actualidad en nuestro país todavía sigue teniendo un peso importante, sobre todo con el apoyo que el Partido Nacional le ha dado a las Fuerzas Armadas desde el 2009 a la actualidad. Estamos hoy en 2020. Sin embargo, creadas en la década de 1950, las Fuerzas Armadas fueron creadas con varios objetivos en Honduras. Primero, bajo el pretexto de modernizar las Fuerzas Armadas en Honduras, Estados Unidos preparó de alguna manera. Entonces, bajo este pretexto, Estados Unidos va a crear las Fuerzas Armadas, modernizar las Fuerzas Armadas, crear este cuerpo militar, con el afán de prepararse para una eventual guerra contra la Unión Soviética. La paranoia de los distintos regímenes políticos de Estados Unidos, pues bueno, lo llevó a esos extremos. Sin embargo, en Latinoamérica lo que crearon en realidad fue el fascismo militarista, dado que la mayor parte de estos militares hondureños y en Latinoamérica van a ejercer crueles dictaduras, como lo vimos en los documentales, ¿verdad?, que les dejé de tarea sobre la injerencia de Estados Unidos en Latinoamérica. Pues bueno, en el caso de Honduras vamos a tener estos tres personajes. Y bueno, hablemos del primero. Osvaldo López Arellano pues va a ascender poco a poco en la política hondureña, ¿verdad?, ligado al triunvirato militar que le va a dar golpe de estado a Julio Lozano Díaz. Este militar hondureño pues poco a poco va a ir acumulando el poder, Lo cierto es que en el gobierno de Ramón Villeda Morales, pues este personaje va a ser parte de este triunvirato militar, ¿verdad? Va a dar este golpe de estado. Y bueno, el 3 de octubre de 1963 pues Osvaldo Arellano va a tomar las riendas y se va a convertir en el jefe de estado de Honduras. Y saben, aquí es donde se vuelve interesante la cosa. Su secretario presidencial, su principal hombre de confianza, va a ser alguien del Partido Nacional llamado Ricardo Zúñiga Agustinos. Por esa razón, muchos, ¿verdad?, al igual que yo, personas que estudiamos las ciencias sociales, somos de la opinión de que los nacionalistas astutamente van a ligarse a la figura de Osvaldo López Arellano para hacer un cogobierno. Y desde mi punto de vista, lo sostengo en un ensayo de 2 páginas que he escrito, ¿verdad?,
que usted lo puede encontrar en la red bajo el nombre de el Partido Nacional Generador de Dictaduras. Pues el Partido Nacional, por la figura de Ricardo Zúñiga Agustino, pues van a hacer un cogobierno con Osvaldo López Arellano, quien va a mantener Honduras bajo un régimen militar bastante fuerte hasta 1972. Osvaldo López Arellano me parece que es una persona que debe ser ubicada y estudiada más detenidamente, porque después de ser un militar, al final de su vida va a terminar siendo un banquero, ¿verdad? Se va a convertir de ser un personaje que ejerció como jefe de Estado, que fue parte de las Fuerzas Armadas, en élite económica. Sus acciones terminaron en el Banco Ficenza de Honduras, ¿verdad?, donde era el principal accionista. Y bueno, sin embargo, en ese Osvaldo López Arellano podríamos dividir sus gobiernos, porque estuvo mucho tiempo en el poder, en diferentes facetas. El primero es el López Arellano conservador, que bajo el emblema de combatir el anticomunismo le da golpe de estado a Ramón Villa Morales en 1963. El segundo López Arellano que tenemos es como presidente de Honduras, pues convoca elecciones en 1965 y es elegido como presidente de Honduras. Hace un cogobierno con los nacionalistas y durante esa etapa sus posiciones van a ser netamente conservadoras. Le tocó afrontar la guerra de 1969 contra El Salvador, asumir el proceso del mercado común centroamericano. Y bueno, como le expliqué anteriormente, ese mito de la guerra del fútbol se lo inventaron, pues, qué sé yo, los ensayistas, periodistas, los ensayos de los periodistas de la época, algunas personas, ¿verdad?, que todavía siguen alabando el militarismo en nuestro país. Pero no, en realidad lo que hubo fue una guerra de élites políticas y económicas por disputarse la hegemonía una sobre la otra. Un caso bien emblemático en la guerra de 1969 es que, disculpen chicos y personas que escuchan este vídeo, como que los animalitos están bien alertas a esta hora, pero bueno, para no perder de idea, uno de los aspectos que va a caracterizar a Osvaldo López Arellano es que va a tener, digamos, tres etapas. La primera etapa, una etapa en su lucha contra el anticomunismo, 1963 al 65 como presidente de Honduras, de 1965 al 72, y en el año de 1972 las Fuerzas Armadas deciden pues convocar elecciones y entregar el poder a los civiles, es decir, a los partidos tradicionales. Se da unas elecciones en el 1970 al 71, gana un personaje del Partido Nacional, me refiero al doctor Ramón Ernesto Cruz. Sin embargo, en 1972 vuelve a darle un golpe de estado Osvaldo López Arellano a un presidente elegido por la vía electoral. Bueno, entonces, para que vean ustedes, este señor, que si uno pone en Google su nombre, no aparecen fotos sobre él, y la biografía que aparece, pues una biografía pues bastante amañada. Es un personaje que considero que los historiadores debemos investigar con más amplitud. Luego tenemos en el segundo gobierno de Osvaldo López Arellano, me estoy refiriendo al que va a dirigir entre 1972 al 75,
este personaje va a pasar de posiciones netamente conservadoras a una especie de gobierno que quiso dar algunos pasos hacia el reformismo. Sin embargo, los sectores más oscuros de Honduras, junto con la embajada de Estados Unidos y las empresas bananeras, pues van a terminar acusando a Osvaldo López Arellano y a Roberto Agustino Zúñiga de sobornar a las compañías bananeras, lo cual va a llevar a que este personaje, Juan Alberto Melgar Castro, presidente militar de Honduras entre 1975 y el 78, le termine dando un golpe de estado al especialista en golpes de estado Osvaldo López Arellano, conocido en la prensa de su tiempo como Ola. Pues Juan Alberto Melgar Castro le da un golpe de barraca a Ola debido a que estaba empezando a generar un programa muy interesante de reformismo agrario en Honduras, de un reformismo político interesante. Y es lo extraño de este político, militar tirado en la política, que en un momento va a perseguir a ciertos sectores, sobre todo a los sectores de oposición y de izquierda, y en su etapa reformadora pues se va a convertir en aliados. Desgraciadamente la izquierda, no sé si acertadamente o desacertadamente, empezó a hacer alianzas con este personaje para generar algunos programas vinculados al reformismo en agrario, social, económico en nuestro país, Honduras. Y bueno, por último tenemos a Policarpo Bonilla, a quien en la jerga popular dicen que era una persona que le gustaba mucho beber, no le gustaba salir mucho al público porque casi siempre andaba borracho, dicen algunas personas. Bueno, eso habría que investigarlo más a fondo, pero estos dos últimos personajes del militarismo van a estar vinculados a el proceso oscuro que va a llevar a Honduras a la década de los 80. En esta época, como lo vimos en los vídeos, en Latinoamérica la escuela militar argentina formó muchos de estos personajes con convicciones netamente anticomunistas, conservadoras, o una visión fascista de la sociedad, y ese fascismo aprendido por estos personajes va a ser llevado a cabo a la práctica en la década de 1980. Latinoamérica estuvo rodeada de una serie de dictadores militares, ¿verdad? Como lo vimos nosotros en los documentales sobre la injerencia de Estados Unidos en Latinoamérica. Honduras no va a ser la excepción de gobiernos militares. En Argentina tenemos a Jorge Videla, en Chile Pinochet, en Paraguay a Alfredo Stroessner, en el Uruguay a Juan María Bondaberry, y así sucesivamente. En Brasil también una serie, ¿verdad?, de gobiernos manejados por los militares. Y si ustedes pueden ver el perfil de estos personajes, su cara de fascistas, su cara de represores, no la esconde nadie. Latinoamérica vivió bajo una cultura militarista y nos enseñaron a prepararnos para la guerra contra un enemigo invisible. Este enemigo invisible, o este enemigo latente, pues era el comunismo internacional auspiciado por la Unión Soviética, el cual nunca se asomó en Latinoamérica. Pero bueno, lo cierto es que entre los gobiernos militares, ¿verdad?, pues como les dije anteriormente, el gobierno de Osvaldo López Arellano estuvo marcado por expresiones de conservadurismo, ¿verdad? Y él le dio golpe de estado a este señor Ramón Villeda Morales, otro liberal, calculador y conservador también. No podría denominarlo como una persona progresista, pues durante su gobierno se dedicó a mentirle al pueblo hondureño en muchas ocasiones, y fue un gran aliado de los Estados Unidos durante su régimen político. En tanto, entonces tenemos, bueno, esto ya lo hablamos, entre 1972 al 75
se va a dar un militarismo reformista y luego se va a retornar a unas posiciones conservadoras con los gobiernos militares de Miguel Castro, Policarpo, Pablo García. Sin embargo, nos acercamos a la década de los 80.